¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Me da gusto saludarles nuevamente. Siguiendo el orden de las clases, hoy nos corresponde sobre el examen de la motilidad. Podrían encontrarlo en otra literatura como examen de la fuerza muscular también, aunque no solo incluye el estudio de la fuerza muscular, por eso es que prefiero llamarle estudio de la motilidad o de la motricidad, que es otra forma de llamarlo. ¿Qué objetivos vamos a perseguir con esta clase? Bueno, que ustedes reconozcan los pasos apropiados para desarrollar un buen examen de la motilidad muscular, que conozcan los componentes de cada uno de este examen, la motilidad activa voluntaria, involuntaria, la escala de la fuerza, que aprendan a explorar los reflejos tanto profundos como superficiales, ¿verdad? Y los reflejos patológicos, también que aprendan los diferentes movimientos involuntarios, tanto automáticos o sin cinesias, como los involuntarios no automáticos, que reconozcan las incinesias patológicas, las alteraciones del tono muscular y que puedan ver algunos ejemplos de movimientos involuntarios que podemos encontrar en el. Bueno, primero recordarnos un poquito de la anatomía. Yo sé que ya les di una clase sobre generalidades de anatomía, pero siempre antes de entrar en materia, pues me gusta hacer un pequeño recuerdo. Solo recuérdense que esto es lo que llamamos la vía piramidal, ¿verdad? Básicamente está formado por dos neuronas. La primera neurona o neurona motora superior, localizada en lo que vamos a llamar la corteza frontal, el área 4, el área 6. Y luego los axones de sustancia blanca que atraviesan la parte posterior de la cápsula interna van descendiendo por el pedúnculo cerebral, el puente, hasta que sucede la decusación de las pirámides, ¿verdad? Donde casi el 80% de las fibras se decusan y cambian de lado hasta hacer la sinapsis con la segunda neurona motora, que es la neurona del asta anterior. Y aquí ya salen las raíces de los nervios hasta sus órganos efectores que se encuentran en los músculos. Entonces, como les decía anteriormente, 80% de las fibras cruzan al otro lado, lo que se llama la decusación de las pirámides, bajan por la médula, por las vías córtico-espinales, a través de las columnas anteriores y posterolaterales de la sustancia blanca, y llegan a hacer sinapsis con la segunda neurona, ¿verdad? Neurona del asta anterior de la médula, que aquí lo podemos ver. De la segunda neurona van a salir los axones por la raíz anterior hasta formar los nervios, junto con los axones sensitivos y autonómicos que salen de la raíz posterior. Van hasta los músculos y transmiten la información a través de la acetilcolina en la unión neuromuscular, que sería nuestro órgano efector. Bien, los niveles de actividad motora tenemos la motilidad voluntaria. Esta básicamente son todos aquellos actos motores ejecutados por nuestra voluntad. Y por otro lado tenemos los movimientos involuntarios, dentro de los que se encuentran los movimientos automáticos, por ejemplo el movimiento de nuestros brazos durante la marcha, y los actos motores estáticos que se realizan por modificaciones del tono postural, y los actos motores reflejos, que son respuestas motoras posteriores a la aplicación de un estímulo de cada. Las lesiones de la vía motora producen debilidad, debilidad entendida como una pérdida o disminución de la fuerza, pero también pueden ocasionar alteraciones del tono muscular y en algunos casos actos musculares involuntarios. Estas lesiones van a ser ocasionadas en diferentes niveles de estructura a nivel del sistema nervioso. Entonces, si es la primera neurona motora la que se está llamando, la que se está alterando, lo que vamos a tener es el síndrome de neurona motora superior, que lo vamos a ir viendo durante el desarrollo de la clase, cuáles son algunas de sus características, pero comparten el tema de la debilidad y la alteración del tono muscular. Les adelanto, aquí vamos a tener debilidad muscular de grandes grupos, a veces hemiparesias, hemiplejías, y la alteración del tono que vamos a tener acá es espasticidad. Si la alteración es a nivel de la segunda neurona motora, lo que vamos a tener también es debilidad, pero la debilidad, aparte de que puede ser localizada en un área muscular, se va a acompañar de alteraciones del tono, pero en este caso hipotonía. Hipotonía. También podemos tener alteraciones a nivel de la unión neuromuscular o a nivel de músculo propiamente dicho, cuyas evidencias clínicas van a ser un poquito diferentes de estas dos. Bien, la función motora normal implica la integración de la actividad muscular y esto básicamente regido por la corteza cerebral, donde están regidos la mayoría de movimientos voluntarios. Hablábamos hace un momento, ¿verdad? Que se encuentra primordialmente en lo que llamamos el lóbulo frontal, el área 4 y el área 6.
Bien, no nos olvidemos también de que los movimientos automáticos están regulados, digámosle así, por aquellos cúmulos de sustancia gris que se encuentran en el fondo del encéfalo, como el núcleo caudado, el glóbulo pálido, el putamen, etc. Entonces, ellos básicamente junto con el cerebelo coordinan movimientos automáticos, la marcha, la coordinación y el equilibrio. La médula espinal, la segunda estación de relevo, donde se encuentra la segunda neurona motora. Entonces, aquí es súper importante, ¿verdad? En esta parte se encuentra la parte anterior de la médula, de aquí sale la raíz motora. Por otro lado, aquí está la parte sensitiva, de aquí sale la raíz sensitiva, que se unen, decíamos en la clase anterior, para formar un nervio raquídeo, que va a ser el que se va a extender hasta un nervio periférico y el músculo, la placa neuromuscular. Bien, entrando en materia propiamente dicho, vamos a hablar de la exploración de la motilidad. Y para explorar la motilidad, básicamente tenemos que hacer 4 cosas. Primero, evaluar la motilidad activa voluntaria, luego la motilidad activa involuntaria, evaluar el tono y el trofismo muscular. Entonces, en el examen de la motilidad, vamos a evaluar la motilidad activa voluntaria, eso lo vamos a hacer mediante fuerza muscular. Vamos a evaluar la motilidad activa pasiva mediante reflejos. Vamos a evaluar el trofismo muscular y también el tono muscular mediante movimientos involuntarios. Entonces, la motilidad activa voluntaria es la capacidad de realizar sin ayuda los movimientos que se nos soliciten. En este caso, vamos a pedirle al paciente que realice movimientos utilizando grupos sinérgicos, tales como músculos del cuello, de miembros superiores, del tronco, de miembros inferiores. ¿Qué tenemos que evaluar como médicos al estar haciendo estas diversas maniobras? Bueno, tenemos que evaluar la capacidad para hacerlo, la calidad, si es factible para el paciente, su amplitud, su velocidad y su esfuerzo requerido. También debemos tomar en cuenta que nuestro paciente pudiera tener algunas limitaciones para su realización. Por ejemplo, problemas osteoarticulares. Por ejemplo, en este caso, estas manitas son unas manos típicas de una artritis reumatoidea con una desviación cubital, con nódulos reumatoides a nivel de los metacarpos, de las articulaciones metacarpofalángicas y hasta con fracturas patológicas, ¿verdad? Entonces, obviamente, este paciente no va a poder apretarnos bien la mano, pero no es porque tenga un daño en su corteza motora, es porque tiene alteraciones musculoesqueléticas que se lo impiden. También si el paciente tiene contracturas musculares agudas o si tiene dolor. Esto es bien importante. Algunas veces el paciente dice, no puedo mover la pierna porque le duele o porque no puede. Esta pregunta es vital, ¿verdad? Vital para diferenciar si es por dolor y entonces ya el paciente con un poco de esfuerzo y un poco de quejido va a mover la pierna, la puede mover. Eso quiere decir que su problema no es neurológico. Bien, entonces vamos a explorar la fuerza muscular mediante la motilidad activa voluntaria. Para evaluarlo, ¿verdad? Vamos a evaluar la fuerza de contracción al realizar movimientos activos voluntarios. Casi siempre se le va a pedir al paciente que efectúe un movimiento y nosotros nos vamos a estar oponiendo a este movimiento. De esa forma podremos evaluar la fuerza del paciente. Y más adelante les presentaré, aunque sé que ustedes ya lo vieron en las clases de músculo esquelético, la escala de fuerza muscular que es con la que valoramos, ¿verdad? Precisamente la potencia con la que el paciente realiza este movimiento. Entonces, la primera maniobra en miembros superiores. Vamos a pedirle a nuestro paciente que flexione el antebrazo sobre el brazo y el explorador se opone tratando de extender el antebrazo. ¿Qué tenemos que ver acá? Bueno, explorar el bíceps braquial y el braquial anterior, que se viene a continuación, ya la vamos a ver. Ahí vamos a poder evaluar apropiadamente esta maniobra. De manera similar se va a proceder con los movimientos en miembros superiores, ¿verdad? Elevación en abducción de miembro superior, extensión del antebrazo sobre el brazo, rotación interna, rotación externa, pronación, supinación, flexión y extensión palmar, flexión y extensión de los dedos, oposición y abducción de los dedos. Y en miembros inferiores, flexión y extensión del muslo sobre la pelvis, rotación interna, rotación externa, aducción y abducción de cadera, flexión y extensión de rodillas, flexión, extensión, rotación interna y externa del pie y la flexión y extensión de los dedos. Entonces,
y miembros superiores. Aquí podemos observar cómo el paciente está tratando de flexionar el antebrazo sobre el brazo, pero el médico está oponiéndose a esta resistencia. Con su otra mano está palpando el bíceps braquial y con eso nosotros podemos decir esta fuerza muscular es capaz de oponerse a una resistencia e incluso vencerla. Entonces va a ser, según la escala, 5 de 5. Ahora es el contrario. Nosotros estamos tratando de extender el brazo sobre el antebrazo y el médico se está oponiendo a este movimiento, tratando de empujar el brazo hacia adelante. Entonces, en este caso, la misma historia, estamos tratando de medir potencia muscular. Miren esto, básicamente aquí el paciente tiene su mano en forma de puño y el médico está intentando bajar la muñeca, ¿verdad? Mientras el paciente, por supuesto, ejerce fuerza y nosotros resistencia. Otra maniobra, esta maniobra la hacemos muy a menudo, creo que ustedes ya pueden haber visto a sus tutores haciéndola. Se le pide al paciente que le dé la mano y que agarre 2 dedos del examinador. Normalmente esta maniobra no se hace así como está en este caso, aunque por supuesto se puede hacer porque aquí estamos valorando la contracción muscular, pero algunas veces la tenemos que hacer en ambas manos al mismo tiempo y esto es para evaluar la simetría de un lado y de otro y esto es vital en el examen físico neurológico. Pudiera ser que la fuerza del lado izquierdo esté conservada, pero la del lado derecho no. Entonces, si nosotros hacemos un examen neurológico asimétrico, sin ver el lado derecho y el lado izquierdo en cada maniobra, podemos tener errores. Esta maniobra se conoce como la prueba de prensión. Abducción digital, esta también es una maniobra sencilla de hacer. El paciente solo tiene que extender su mano, tratar de abrir o separar sus dedos, decirle que oponga resistencia porque nosotros vamos a tratar de hacer una resistencia en el índice y en el meñique y tratar de cerrarlos. Y el paciente tiene que ser capaz de ejercer la resistencia necesaria para no permitirla. Esta maniobra de abducción digital. Y oposición del pulgar, esta maniobra también bastante interesante. Básicamente el paciente pone su mano mediante el dedo pulgar con el índice del examinador. El paciente hace una fuerza hacia abajo y nosotros una fuerza hacia arriba, como las flechas lo están indicando. Y si se fijan, la mano del examinador se encuentra aquí a nivel de la muñeca para evaluar a los músculos flexores, ¿verdad? A ver si están contraídos. En las maniobras también las tenemos que hacer. Vamos a ver algunas que ya vieron en el examen musculoesquelético, como la flexión de la cadera. Para evaluar la flexión de la cadera, el paciente se tiene que encontrar en decúbito dorsal y pedirle que levante contra nuestra resistencia la pierna. Con eso estamos evaluando la flexión de cadera. Nosotros en un intento por empujar la pierna hacia abajo y el paciente en un intento por vencer nuestra resistencia. Ahora extensión de cadera al revés, ¿verdad? El paciente tratando de bajar su pierna hacia la camilla y el médico tratando de poner resistencia, tratando de elevarla. Con esta simple maniobra evaluamos la extensión. Aducción de cadera, ¿verdad? Para que se recuerden, aducción siempre me recuerda a mí hacia adentro. Entonces aquí nuestro paciente está tratando de cerrar las piernas o llevarlas hacia adentro, mientras el médico se está oponiendo tratando de separarlas. Con esta maniobra evaluamos la aducción. Abducción de cadera, por otro lado, el paciente intenta abrir las piernas mientras el médico intenta cerrar las piernas. Esta maniobra es para evaluar abducción de cadera. Extensión de rodilla, levantamos la rodilla sobre el muslo, la pierna sobre el muslo y hacemos una extensión de la rodilla mientras el médico se encuentra poniendo resistencia. Y la flexión, ¿verdad? Que es bastante similar, solo que en contrario. Dorsiflexión del tobillo, esta es una maniobra que la vamos a hacer bastante en el examen neurológico. Básicamente pedimos al paciente que haga su pie hacia atrás, ¿verdad? Mientras el médico está oponiendo resistencia, tratando de alar el pie. Se llama dorsiflexión de tobillo. Ya lo habíamos hecho en una maniobra en examen vascular periférico cuando estábamos evaluando la trombosis venosa profunda, el signo de Homans, ¿verdad? En este caso lo vamos a evaluar para ver potencia muscular, no dolor. Y flexión plantar. Si se fijan en este caso, el paciente está simulando que está apretando un pedal de su vehículo, ¿verdad? Mientras el médico se está oponiendo con resistencia empujando esta pierna. Lo que estamos haciendo nuevamente es medir fuerza muscular.
Maniobra de Mincasini, esta es otra maniobra para evaluar miembros superiores. Esta es bonita porque evalúa a ambos miembros superiores a la vez y nos va a poner de manifiesto paresia. ¿Qué es paresia? Disminución de la fuerza muscular. ¿Cómo se evalúa la prueba de Mincasini? Se le pide al paciente que mantenga sus dos brazos extendidos, que durante este tiempo mantenga los ojos cerrados. Normalmente ambos miembros superiores van a bajar al mismo tiempo por el tema de fatiga muscular, que es lo que perseguimos, pero cuando hay paresia de un miembro, el miembro afectado bajará con mayor rapidez que el no afectado. Pues aquí está una imagen, por supuesto esta es una imagen fingida, ¿verdad? Para evaluar una maniobra de Mincasini positiva para paresia de miembro superior derecho. ¿Verdad? Esta aguantó más y esta se debilitó. ¿Qué significa? Que este miembro superior tiene paresia, disminución de la fuerza muscular. Ahí está la maniobra de Mincasini en un paciente que está acostado, ¿verdad? Se puede hacer tanto sentado como acostado, no hay ningún problema. También tenemos Mincasini para miembros inferiores. Esta maniobra a veces es un poco difícil de hacer en el paciente que se encuentra intrahospitalario. Digamos, un paciente que tiene una cirugía abdominal, no es buena idea hacerle esta maniobra, quizás va a tener dolor o que tenga dolor abdominal. Pero si el paciente no lo permite, ¿verdad? Y tiene buena movilidad, normalmente es paciente joven, podríamos hacerle esta maniobra. Básicamente le solicitamos que se coloque en decúbito dorsal, se le pide que extienda los miembros con alguna separación. Puede hacerlo así, extendiendo, o puede flexionar los muslos sobre la pelvis y mantenerlos ahí el tiempo que él aguante, ¿verdad? Cuando bajen, deberían de bajar a ambos miembros al mismo tiempo. Bajará más rápido un miembro que se encuentre parético o de... Y aquí está Mincasini de miembros superiores y de miembros inferiores a la vez. Podríamos hacerlo a la vez, ¿verdad? Pero podría resultar un poco incómodo para nuestro paciente. La maniobra de Barré también es para evaluar fuerza muscular de ambos miembros inferiores. La desventaja de esta es que hay que pedirle al paciente que se ponga en decúbito ventral y esto a veces no es tan sencillo. Pero si lo logramos, le pedimos que forme un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Con los muslos y que la mantenga así el mayor tiempo posible. La maniobra de Barré será positiva cuando uno de los miembros inferiores descienda antes que el otro por paresia o parálisis, ¿verdad? En este caso. También tenemos la prueba rotatoria de los índices, como ustedes pueden ver en la imagen. Vamos a pedirle al paciente que gire sus dedos índices uno sobre el otro, más o menos a una distancia de 10 centímetros durante 10 segundos, inicialmente con los ojos abiertos, pero luego le vamos a pedir que cierre los ojos. Esta maniobra también se puede usar para el tema de coordinación motora. Se supone que un paciente puede hacerla sin ningún problema con los ojos cerrados. Bien, después de ver todas estas maniobras que hemos visto, podemos tener claramente, ¿verdad? Y después de hacerlas en nuestro paciente, un puntaje, ¿verdad? De cómo estaba la fuerza muscular de mi paciente. Si tenemos un paciente en el que no hay ninguna respuesta muscular, yo le digo levante la mano, yo le digo apriéteme el brazo, yo le digo levante el brazo, yo le digo acuéstese, el paciente no tiene respuesta muscular, la fuerza sería 0 de 5. ¿Por qué de 5, doctora? Porque 5 tiene esta escala. Entonces, 0 de 5 significaría ninguna respuesta muscular. Si el paciente, ustedes me dicen, no, doctora, es 1 de 5, entonces yo entiendo que eso significa que realiza alguna contracción visible, pero sin movimiento. 2 de 5 realiza todo el movimiento, pero no vence gravedad ni vence resistencia, se mantiene en el plano horizontal. 3 de 5 realiza todo el movimiento pedido, vence gravedad, pero no logra vencer resistencia. Cuando el médico pone resistencia, cesa la potencia muscular. 4 de 5, hay un movimiento en toda amplitud, vence gravedad y vence resistencia moderada. Déjenme decirles que 4 de 5 es más o menos la fuerza muscular de la mayoría de adultos mayores. Y 5 de 5 es la fuerza normal por excelencia. El músculo soporta resistencia manual máxima y hay un movimiento completo contra gravedad. Que esta sería la escala de un paciente joven, ¿verdad? Un adolescente o adulto joven. 5 de 5. No se olviden, por favor, de esto que es importante, que la escala se reporta en 0 sobre 5, 1 sobre 5, 2 sobre 5, 3 sobre 5. Y así sabemos también qué escala estamos utilizando porque hay otras escalas que van del 0 al 4, otras del 0 al 6, según la literatura consultada. ¿Qué alteraciones vamos a encontrar en esta exploración? Bueno, primero podemos encontrar parálisis.
la parálisis o plejías, que la vamos a definir como la incapacidad para llevar a cabo un movimiento. Pero también podríamos encontrar paresia, que este término ya lo hemos estado utilizando. Es una disminución o una dificultad para llevar a cabo un movimiento. Tienen varios tipos de acuerdo a su distribución en el cuerpo. Si es la pérdida de la motilidad es total en ambos miembros inferiores, tanto derecho como izquierdo, se llama paraplejía. De ahí el término parapléjico, ¿verdad? Un muchacho o una persona que ha sufrido un accidente de tránsito no puede mover de la cintura hacia abajo, hubo un corte medular que lo dejó sin función de sus miembros inferiores, ese sería parapléjico. Tiene pérdida de la motilidad en ambos miembros inferiores. Pudiera ser que la pérdida no sea total, sino que solo sea una disminución. Entonces, en ese caso sería paraparésico o paraparético. Diplejía. Esto va a ser cuando sea en miembros superiores. Si tiene una pérdida de la motilidad en miembro superior derecho e izquierdo, le vamos a llamar dipléjico, no parapléjico. Parapléjico es para miembros inferiores. Igual que el anterior, si la pérdida no es total, sino que es parcial, solo es una disminución de la motilidad, le vamos a llamar diparesia o diparético. Cuando hay una pérdida de la motilidad en ambos miembros superiores y en ambos miembros inferiores, pérdida total de la motilidad se va a llamar cuadriplejía. Si solo es una reducción de la motilidad en las cuatro extremidades, se va a llamar cuadriparesia. Cuando la pérdida de la motilidad se limita a un solo miembro, se va a llamar monoplejía. Si esta disminución de la fuerza solo es una reducción de la motilidad, se va a llamar monoparesia. Si la pérdida de la motilidad afecta solo a un hemicuerpo, entendido brazo derecho, pierna izquierda, brazo derecho, pierna derecha, esa sería una hemiplejía, ¿verdad? Si involucra los músculos de la cara, se va a llamar una hemiplejía facio-braquio-crural. Esto significa cara, brazo, pierna. Solo eso significa cara, brazo, pierna. Si solo involucra el brazo y la pierna, será una hemiplejía brachiocrural. Si esta pérdida de la motilidad no es total, sino que solo es una reducción, se va a llamar hemiparesia. Bien, otras alteraciones que podemos encontrar es fatigabilidad. Este es un paciente que inicia un movimiento con fuerza normal, pero ante su repetición o mantenimiento se debilita rápidamente. Y aquí debemos de pensar primordialmente en patologías de la placa muscular como miastenia gravis. También podemos encontrar la mononeuropatía, que es una parálisis aislada de uno o más grupos musculares según la inervación correspondiente. Y entonces aquí debemos de pensar en otras causas, diabetes, intoxicaciones, etc. Lesiones traumáticas, es muy importante. Bien, por distribución decíamos en este caso sería en la parte celeste la parte afectada. Entonces, esto sería depende de lo que vamos a encontrar en la escala de la fuerza, una monoparesia o una monoplejía, porque solo está comprometiendo una extremidad. En este caso está comprometiendo de las dos extremidades inferiores, entonces puede ser una paraplejía o una paraparesia. En este caso afecta todo el hemicuerpo derecho, brazo derecho, pierna derecha. Puede ser una hemiplejía o una hemiparesia. Y en este caso afecta a los cuatro miembros, ambos miembros superiores y ambos miembros inferiores. Podría ser entonces una cuadriparesia o una cuadriplejía. Bien, hay tipos, ¿verdad? Especialmente de las hemiplejías y las hemiparesias, que son las más frecuentes. Las hemiplejías directas quieren decir que hay un compromiso del mismo lado de los pares craneales con relación con la hemiplejía. Esta puede ubicarse estructuralmente a nivel cortical, subcortical, capsular o talámica. Las alternas tienen signos ipsilaterales y contralaterales, ¿verdad? Podría tener una desviación de la comisura labial hacia la derecha con una hemiparesia, pero del lado izquierdo. Entonces esa sería una hemiplejía alterna. O tener una monoparesia o monoplejía de miembro inferior izquierdo con una monoplejía o monoparesia del miembro superior izquierdo. Eso sería una hemiplejía alterna. Aquí nos quiere decir que la lesión se encuentra o a nivel del tallo cerebral o hay un déficit motor con compromiso de nervios craneales. Bien, también las paraplejías pueden ser primordialmente por mielopatía, les decía yo, un cuadro de una mielitis transversa, un cuadro de una sección medular, y esta normalmente es causada por traumas, esclerosis múltiples, tumores o una espondilosis degenerativa.
Bien, terminamos con la primera parte de la motilidad activa voluntaria. Vamos a entrar en la motilidad activa involuntaria y dijimos que la involuntaria la vamos a evaluar mediante nuestros queridos amigos los reflejos. ¿Qué son los reflejos? Los reflejos son respuestas motoras involuntarias secundarias a un estímulo sensitivo o sensorial de diferente calidad. Los reflejos pueden ser osteotendinosos o profundos, cutáneos, mucosos o superficiales y viscerales. Estos tres tienen diferencias marcadas, hoy solo vamos a ver los profundos y los superficiales. Bien, vamos a entrar a los osteotendinosos profundos y para evaluar esto tenemos que recordar el arco reflejo. Para que un reflejo se dé apropiadamente, tenemos que tener íntegro y funcional el receptor, también integridad de la neurona sensitiva, que es esta a la que se está golpeando en este momento, o vía eferente, al centro integrador que se encuentra en médula espinal o en tallo cerebral, donde se entrelazan las fibras sensitivas con la motora. Luego tenemos que tener también integridad de la neurona motora, porque es la que va a ocasionar que posterior al estímulo sensitivo se ocasione una respuesta motora como extensión de la pierna. Esta es la vía aferente. Y por supuesto, indemnidad del órgano efector, en este caso el músculo. El músculo cuádriceps femoral, que es el que estamos evaluando con este reflejo que se llama patelar. Entonces ustedes ven acá, este es el reflejo clínicamente explorado y esta es la explicación neurológica. Con el martillo de reflejos se golpea un receptor sensitivo, la neurona sensitiva lleva información sensitiva que entra por el asta dorsal, hace sinapsis con el asta anterior para dar una respuesta motora a nivel de músculo, que es una extensión de la pierna. Bien, ¿qué alteraciones podemos tener en los reflejos? La neurona motora superior tiene un efecto inhibidor. En este caso, los reflejos van a estar aumentados o hiperrefléxicos, ¿verdad? En el caso de que tengamos ausencia de reflejo, básicamente aquí puede ser un problema más sensitivo. Y si lo que tenemos es hiporreflexia, vamos a tener una lesión más abajo, ahí por la neurona motora inferior. Bien, ¿cómo se exploran los reflejos osteotendinosos profundos? Tienen varias características. Primero, el estímulo tiene que ser brusco, breve y preciso. Tiene que ser directamente sobre la piel o podemos interponer nuestro dedo. El estímulo debe ser único, aunque se llama martillo reflejo, no es para martillar, solo debe de ser un golpe, porque si no entra en refractariedad y ya no vamos a poder explorar el reflejo. El músculo que vamos a explorar tiene que tener unas posiciones apropiadas, que yo se las voy a explicar más adelante. Debe de estar relajado, pero tener cierta tensión, si no, el reflejo no va a producirse. Y el paciente tiene que estar cómodo. O sea, a veces tenemos pacientes ansiosos y le decimos, ponga la mano así tranquilo, no la ponga dura y no lo hace. Entonces, tenemos que relajar a nuestro paciente antes de hacer estas maniobras y los libros proponen esta maniobra, se llama la maniobra de Jędrzyk. El paciente engancha entre sí los dedos de ambas manos tirando al sentido contrario. Mientras hacemos esto, distraemos al paciente con una conversación y mientras el paciente está haciendo eso, podemos perfectamente estar evaluando los reflejos de las piernas, los reflejos patelares y el aquiliano. Bien, la escala. La escala es bien importante. De hecho, se la voy a presentar antes de ver la exploración de cada reflejo. Si ustedes dan el golpe, lo dan bien, lo dan en el receptor apropiado y el paciente no tiene respuesta, ese reflejo es un reflejo 0 de 4. Igual que en la escala anterior, de 4 porque hasta 4 lleva a esta escala. 0 de 4 entonces significa ausencia de reflejos o también areflexia. Areflexia. Si ustedes exploran y hay una respuesta pero menor de la normal, ustedes pondrán a este paciente 1 de 4, que significa que está hiporrefléxico, pero está presente, solo que disminuido. 2 de 4. 2 de 4 significa una respuesta normal o esperada a ese reflejo, a ese estímulo. 3 de 4 es un reflejo un poco más aumentado de lo habitual. Y el 4 se llama hiperreflexia o algunos libros le llaman clono, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los reflejos osteotendinosos que debemos evaluar en nuestros pacientes? Bueno, el glabelar, el superciliar y el maseterino. Ustedes me van a decir, doctora, eso ya lo hicimos en pares craneales, magnífico, entonces ya no lo vamos a hacer hoy, aunque lo vamos a recordar. El bicipital, el estilo radial, el tricipital, el cúbito pronador, el medio pubiano, el rotuliano y el aquiliano. En negrita les he señalado los más importantes: bicipital, tricipital, rotuliano y aquiliano. Con eso tenemos una buena evaluación de nuestro paciente. Como estamos evaluando una neurona sensitiva,
¿verdad? Tenemos un nivel medular que evaluar. Entonces, con bicipital evaluamos C5 y C6, con tricipital C6 y C7, con rótulo a L3, L4 y con el aquiliano S1. Entonces, tenemos cubiertas casi todas las estaciones medulares. Bueno, aquí solo una imagen del reflejo maseterino, lo vimos cuando vimos el quinto par craneal o nervio trigémino, porque estos tienen una vía trigémino-trigeminal. Se coloca la mano, como ustedes pueden ver acá, el dedo índice del médico, luego se golpea y lo que vamos a tener es un pequeño movimiento en los labios entreabiertos. Hay otros reflejos trigeminales osteotendinosos profundos, como el glabelar, que estamos viendo en este momento la exploración. Se golpea a nivel de la glabela, en medio de ambas cejas, y la respuesta motora involuntaria es un parpadeo bilateral. También tenemos el superciliar, que se no encontré una imagen bonita, pero el golpe se hace a nivel de arriba, por encima de la arcada ciliar. Esta sería una respuesta completamente normal. Luego dijimos el bicipital, tenemos que tener el brazo del paciente ligeramente flexionado. Podemos buscar con nuestro dedo el tendón flexor del bicipital y una vez lo tenemos identificado, dar un golpe, dijimos brusco, suave y único sobre el tendón, como lo está haciendo el médico acá en el paciente que está acostado. ¿Qué es lo que encontraríamos? En este paciente lo que vamos a encontrar es una pequeña extensión de la mano, del antebrazo sobre el brazo y contracción del músculo bicipital. En esta imagen se ve perfectamente, ¿verdad? Cómo se contrae el músculo y cómo hay un pequeño movimiento del brazo. Pero no es el movimiento el que estamos evaluando, es la contracción muscular. Entonces repetimos, el miembro superior se encuentra en semiflexión y supinación, reposando sobre la mano del examinador, como lo ven acá, quien apoya su pulgar sobre el tendón, en este caso el médico del GIF lo está haciendo, apoya su pulgar sobre el tendón del bíceps y percute sobre su propia aguja, ocasionando una flexión del antebrazo sobre el brazo. Aquí vemos entonces contracción del bíceps y del braquial anterior y los segmentos medulares evaluados son C5 y C6. En este caso, este reflejo sería 2 de 4 o normal, y eso significa que C5 y C6 se encuentran indemnes, la neurona sensitiva indemne y los músculos indemnes. Bien, reflejo tricipital, para eso necesitamos colocar al paciente en esta posición, ya que el tendón del tríceps viene en esta posición. El brazo colocado horizontalmente, el antebrazo pende verticalmente, vamos a percutir directamente el tendón del tríceps o podemos percutir sobre nuestro dedo. Lo que vamos a tener acá es una extensión del antebrazo sobre el brazo, este brazo se va a mover hacia acá y vamos a ver una contracción del tríceps braquial. ¿Qué niveles medulares estamos evaluando? C6, C7 y C8. También se puede evaluar con el paciente acostado, como ustedes lo están viendo en este momento. Un único estímulo directo y lo que vemos es una contracción del tríceps. También hay un pequeño movimiento del brazo, pero eso no nos importa tanto en este momento. Este sería un 2 de 4, ¿verdad? Y aquí están las dos formas de evaluarlo. Dijimos que evaluamos C6, C7 y C8 con bicipital y tricipital. Ya tenemos cubierto la parte cervical. También tenemos el estilo radial, ¿verdad? Básicamente necesitamos que el miembro superior esté en semiflexión con el borde cubital sobre la mano izquierda del explorador. Vamos a percutir directamente la apófisis estiloide del radio y lo que vamos a ocasionar es una flexión del antebrazo sobre el brazo con una ligera flexión de los dedos y la muñeca. ¿Por qué no se hace de rutina? Porque evalúa los mismos segmentos medulares que el bicipital, C5 y C6, entonces no tiene mucho sentido. Para fines pedagógicos quiero que intenten hacerlo por favor en casa hasta que logren encontrar esta respuesta. Bien, hay unas técnicas para explorar algunas variantes. Esta se llama la maniobra de Hoffman. Básicamente el examinador toma la falange terminal del dedo medio entre su índice y su pulgar. Mediante un movimiento brusco flexiona comprimiendo la uña y la suelta rápidamente. La respuesta normal es una sacudida del pulgar en aducción y flexión, con flexión del resto de los demás dedos o sin ella. El nivel que estamos evaluando aquí es C8 específicamente. En algunos casos vamos a encontrar con esta maniobra clono, ¿verdad? Un movimiento repetitivo y anormal que podría indicar síndrome de neurona motora superior. La técnica dice que es el dedo medio, como ustedes lo ven acá, pero puede ser hecho en cualquiera. En este caso lo hicieron en el dedo índice. Reflejo rotuliano, otro reflejo súper importante. Lo hemos visto hasta en programas de televisión, ¿verdad?
El paciente está sentado con las piernas colgando o también con las piernas cruzadas, como ven esta imagen. Básicamente aquí vamos a percutir sobre el tendón de la rótula. Lo que se va a ocasionar es una extensión de la pierna sobre el muslo por una contracción del cuádriceps femoral y estamos evaluando el nivel medular L3 y L4. Como ven acá, aunque uno tiende a ver la extensión de la pierna, lo que tenemos que no dejar de ver es la contracción del cuádriceps. Observen, por favor. Muy bien. El reflejo rotuliano, en algunos casos no podemos hacerlo con el paciente sentado porque el paciente se encuentra acostado. Por venoclisis u otros motivos no puede levantarse. También se puede hacer con estas maniobras acostado. Cuando pronto nos volvamos a ver, que yo tengo esperanza que va a ser pronto, vamos a desarrollar estas maniobras con nuestros pacientes. El reflejo aquiliano, el paciente está sentado con las piernas colgando, se levanta ligeramente el pie con una mano haciendo una pequeña flexión plantar y se percute el tendón de Aquiles que se encuentra aquí en la parte posterior. Lo que vamos a tener es una extensión del pie sobre la pierna por una contracción de los músculos gastrocnemios y el nivel medular evaluado es S1. Vamos a ver una imagen. Aquí ven a un paciente y ven cómo el reflejo, el doctor, el médico o explorador tiene que hacer una pequeña flexión plantar para que este reflejo salga apropiadamente. ¿Verdad? Y ustedes ven ahí, ese sería un reflejo normal, 2 de 4. Poner a nuestro paciente en esta posición quizás es un poco difícil, pero quizás es la posición más sencilla para poderlo explorar. Bien, entonces hablemos de alteraciones. Hiporreflexia es una reducción notoria en la respuesta motora. La reflexia es abolición de la respuesta motora y sus causas son un problema a nivel del sistema nervioso periférico, llámese las raíces anteriores y posteriores, el nervio espinal o problemas en los plexos, o pudiera ser un bloqueo en la unión neuromuscular, atrofia muscular o lesiones de la neurona motora inferior. Bien, cuando hay hiperreflexia dijimos que es una amplitud excesiva de la respuesta motora. Esta siempre indica lesión de la vía piramidal, aunque podemos encontrar hiperreflexia en estados de ansiedad e hipertiroidismo. Clono. El clono es una respuesta muscular refleja en la que las contracciones suceden de manera rítmica mientras dura el estímulo. Y también podemos tener una respuesta paradójica que se conoce como inversión del reflejo osteotendinoso. Esta se asocia con la reducción o pérdida del reflejo en cuestión e informa sobre la posibilidad de una lesión en ese segmento medular correspondiente. Entonces acá cómo se explora el clono de rodilla, el clono de pie y el clono de mano o asterixis, que esto ya lo habíamos visto en otras clases. Y acá el clono del pie. Ven ustedes cómo queda el movimiento repetitivo posterior al estímulo. Ese sería clono de pie. Bien, los reflejos superficiales mucocutáneos, estos son polisinápticos, no como el anterior que era monosináptico, son multineuronales, se consideran reflejos de defensa y básicamente para explorarlos vamos a actuar sobre la superficie cutánea o mucosa. Los reflejos superficiales que más frecuentemente evaluamos son el reflejo corneal y el faríngeo, que estos ya los hicimos con el nervio glosofaríngeo y con el nervio trigémino. Y entonces en este caso vamos a evaluar básicamente dos, el reflejo cutáneo abdominal y el reflejo plantar. También se puede hacer el reflejo cremasterino y el reflejo anal, pero por evidentes razones no los vamos a explorar. Bien, el reflejo corneal, decíamos en la clase anterior de pares craneales, vamos a rozar suavemente la córnea con un pequeño trozo de algodón, por favor nunca con un palo como se lo he puesto acá, para evitar daños a nuestro paciente. Le vamos a pedir al paciente que vea hacia el otro lado. Mientras nos acercamos con la torunda de algodón hacia la córnea, la intentamos tocar, el reflejo normal va a ser un cierre pálpebra. El otro reflejo superficial que vamos a evaluar es el reflejo faríngeo. También ya lo evaluamos en la clase anterior. Básicamente dijimos que tenemos que hacer un estímulo táctil con nuestro bajalengua o en este caso con un hisopo, solo que en esta imagen no me gusta mucho porque aquí estamos tocando el paladar y es en realidad la parte posterior de la faringe la que tenemos que evaluar. Cuando hacemos un toque de la parte posterior de la faringe vamos a tener contracción de los músculos constrictores de la faringe y por supuesto sensación de náusea, porque ustedes recuerdan que este reflejo evalúa también en una parte al nervio vago. Bien, los reflejos abdominales, esos no los habíamos visto antes. Estos se obtienen con el paciente en decúbito dorsal mientras está relajado, con ambos miembros superiores al lado del cuerpo y con un objeto
que con una punta roma, aquí ponen una llave, ¿verdad? Pero nunca de hacerle daño al paciente, podemos usar un bajalengua. Vamos a pasar por encima del ombligo, a nivel del ombligo y debajo del ombligo, haciendo un pequeño movimiento desde afuera hacia el ombligo. Y lo que vamos a encontrar es contracción de los músculos de la pared abdominal del mismo lado y desplazamiento del ombligo hacia el lado estimulado. El reflejo plantar, este se estimula con una punta roma que se desplaza en esta dirección, iniciando desde la parte más baja del talón y subiendo por lateral hasta terminar por debajo del hallux. Cuando se hace esta maniobra, se provoca una flexión plantar de los dedos, como ustedes la pueden ver acá. Esto se llama reflejo plantar y se considera un reflejo de defensa. Si se produce extensión del hallux y flexión del resto de los dedos o apertura de ellos en abanicos, a lo que conocemos como reflejo plantar patológico o signo de Babinski, del cual vamos a hablar bastante durante el próximo ciclo. Entonces vamos a hablar de las alteraciones de los reflejos mucocutáneos o superficiales. El primero y la más importante es el reflejo plantar patológico, que es el que acabamos de hablar, estimulando el pie desde el talón por lateral hacia debajo del hallux y encontrando, en vez de una flexión plantar, una hiperextensión del hallux con extensión de los dedos en abanico, como ustedes pueden ver. Ese sería un signo de Babinski positivo. ¿Qué significa esto? Este signo significa síndrome piramidal o lesión de la neurona motora superior. Puede estar positivo en otras dos patologías que son el periodo inmediatamente posterior a la convulsión o periodo posictal y también en neonatos o recién nacidos. Bien, la exploración del reflejo plantar nuevamente. Tenemos la planta del pie con un objeto romo desde talón por lateral hasta llegar debajo del hallux. En este caso, la respuesta es patológica, un signo de Babinski. La respuesta normal es flexión de los dedos, como lo vimos en el video anterior. El signo de Babinski entonces indica lesión de la vía piramidal. Dijimos también que puede estar positivo después de convulsiones y en los neonatos. Y hay otras maniobras para evocar este mismo signo de Babinski, que dijimos hiperextensión del halo con apertura en abanico de los demás dedos, que no sea mediante la exploración del reflejo plantar. Por ejemplo, en este caso, el médico está haciendo una maniobra que se conoce como Chaddock, en la que se estimula el borde lateral del pie por debajo del maléolo externo, generando la misma respuesta de Babinski, ¿verdad? Un paciente que tiene una lesión piramidal. Hay otros sucedáneos más, la maniobra de Gordon, que es comprimir la masa gemelar, y al comprimirla tenemos la misma respuesta del signo de Babinski. La maniobra de Oppenheim, en la que deslizamos nuestros dedos desde arriba hacia abajo por el borde anterior de la tibia y tenemos la misma respuesta, hiperextensión del halo con abertura en abanico de los otros dedos. Sí, la de Schaffer, en la que vamos a comprimir el tendón de Aquiles y también nuestro paciente va a presentar la misma respuesta del signo de Babinski. Se llaman sucedáneos de Babinski. ¿En qué caso se ocupan? Cuando por algún motivo no podemos sacar Babinski o lo queremos corroborar, ¿verdad? Aquí en la presentación, que yo se la voy a subir en diapositivas en PowerPoint para que puedan ver este video, se puede ver los sucedáneos de Babinski uno a uno, Gordon, Oppenheimer y Schaffer. Bien, también vamos a ver la actividad automática asociada. Estos son movimientos involuntarios automáticos a los que vamos a conocer como sincinencias. Son movimientos que acompañan a la realización de otros movimientos voluntarios o de otros segmentos corporales. Por ejemplo, si ustedes caminan de forma involuntaria, sus brazos se van balanceando. Y esto es normal para mantener la marcha y el equilibrio. Pero eso es a lo que se llama sincinencia, es decir, movimientos automáticos que acompañan a la realización de otros movimientos voluntarios. Hay sincinesias que son patológicas. Estas se clasifican en globales, de imitación y de coordinación. Las globales se presentan, por ejemplo, en pacientes hemiplégicos o hemiparéticos. Al realizar un esfuerzo contra resistencia, por ejemplo, estrechar la mano, se produce una contracción del hemicuerpo afectado. Las sincinesias de imitación es que el paciente, al intentar hacer un movimiento forzado de un segmento corporal, producen un movimiento similar pero contralateral. Y las sincinesias de coordinación
que se manifiestan por la contracción de músculos sinérgicos que acompañan al intento de movilización de segmentos paréticos. Bien, vamos a entrar en la tercera parte del examen de la motricidad, que es el trofismo muscular. Esta es bastante sencilla, básicamente por inspección se evalúan las masas musculares, la forma, el relieve, la distribución y algunos signos asociados que puedan existir. Para poderlo hacer, tenemos que hacer una medición comparativa de los diámetros de las masas musculares. Entonces vamos a ocupar una cinta métrica, vamos a medir los diámetros del bíceps, de los cuádriceps, deberían de ser más o menos similares con una diferencia de máximo o mínimo, digamos, un centímetro. Las alteraciones que podemos encontrar en el tono pueden ser reducción del tamaño muscular, lo que vamos a llamar hipotrofia o amiotrofia, y el exceso de masa muscular o hipertrofia. Entonces, en este caso, yo creo que es bien evidente que este paciente tiene una atrofia, ¿verdad? En todo los tres pacientes tienen una atrofia del miembro inferior, en este caso izquierdo, izquierdo y sería derecho, ¿verdad? Las causas pueden ser múltiples. Desde un paciente que ha tenido un yeso por mucho tiempo, ¿verdad? Porque el músculo ha estado sin movimiento, a otras causas neurológicas que vamos a ver. Entonces, las alteraciones hipertrofia, un aumento de tamaño de músculos, esta no es necesariamente patológica. Ustedes ven los atletas, por tanto ejercicio físico o sobrecarga muscular, pueden tener un aumento del tamaño muscular. El problema es cuando se presentan en el contexto de patología. Y este aumento de masa muscular no conlleva un aumento de fuerza muscular. Ejemplo de ello son las miopatías, como la enfermedad de Thomson, la distrofia de Duchenne. Y la pseudohipertrofia, que es una condición patológica asociada a ciertas miopatías en las que la masa muscular es reemplazada por tejido conectivo graso y evidentemente con reducción de la fuerza. Entonces ustedes ven a este joven, ¿verdad? Que seguramente hace ejercicio, aunque esté en cuarentena, y tiene todos sus músculos muy delimitados. ¿Podemos decir que tiene hipertrofia muscular? Sí, pero seguramente también tiene aumento de fuerza muscular, ¿verdad? Por ejemplo, un deportista, un futbolista, sus músculos de las piernas están muy desarrollados, pero tiene mucha potencia muscular. Pero veamos a este chico. Este niño, si ustedes lo ven, pareciera que tiene hipertrofia. Pareciera que es un niño musculoso, pero cuando le pedimos que se agache y se levante solito, ni siquiera eso puede hacer, ¿verdad? Entonces esto se llama pseudohipertrofia. Este es un ejemplo de sustitución de, en vez de ser fibras musculares, ahí hay grasa, ¿verdad? Se mira gordito, pero no es de músculo, sino que es de grasa. Contracturas musculares es otro problema que podemos encontrar. Por supuesto, esta es una exageración, aunque es factible encontrarla. Se da cuando los músculos están sometidos a acortamientos prolongados, ya sea durante semanas o meses. Ocasiona una limitación del estiramiento máximo, por supuesto, y también pueden causar dolor. Y el ejemplo más frecuente es la contractura gemelar que se presenta en las mujeres que usan tacones altos por muchos años. Bien, tono muscular, la cuarta forma de evaluar la motilidad. Esta se define como la resistencia activa que normalmente un músculo ofrece ante su estiramiento pasivo y que se evidencia como una semicontracción muscular ligera y sostenida. Aunque ustedes se encuentren acostados en sus camas, y nuestros pacientes así están en esa forma, acostados en sus camas, no están hipotónicos, tienen su tono muscular, tienen una resistencia activa, están listos para hacer un movimiento. Entonces, a eso es a lo que llamamos tono muscular. Se explora por inspección, se revela de forma indirecta por los relieves y las formas musculares, ¿verdad? Relieves aumentados en el caso de hipertonía y relieves poco marcados o planos en el caso de hipotonía. Esto a veces es un poco objetivo con el tema de pacientes con obesidad o sobrepeso por las masas adiposas. En palpación debemos ubicar la cara palmar de nuestros dedos perpendicular al eje mayor de las fibras del músculo y básicamente vamos a encontrar una consistencia aumentada en los casos de hipertonía y por el contrario masas particularmente blandas y fácilmente depresibles en la hipotonía. Motilidad pasiva consiste en la movilización efectuada por el explorador de los diferentes elementos corporales. Extensibilidad es la máxima separación posible entre sus puntos de inserción y se halla reducida en las contracturas musculares y aumentada en la laxitud ligamentosa, como en los síndromes de Ehlers-Danlos. Pasividad, esta informa sobre el grado de resistencia que un músculo o grupos musculares oponen a su alargamiento pasivo, que se efectúa en sentido opuesto a la acción. Ahí les dejo de tarea que busquen la maniobra de André Thomas en su libro de Argente Álvarez.
Una maniobra que utilizamos para evaluar el tono se llama Stewart-Holmes. Esta se le solicita al paciente que flexione el antebrazo sobre el brazo, mientras el explorador trata de extenderlo, ejerciendo de manera sostenida cierta fuerza. Incluso para ello se apoya en el hombro del paciente. Y en forma brusca el explorador deja de poner oposición. Y lo que sucede de forma normal es que retorna a la posición inicial. Esta maniobra se llama maniobra de Stewart-Holmes y básicamente es para evaluar tono. Las alteraciones del tono las habíamos mencionado: hipotonía, disminución del tono muscular, puede deberse a 3 causas: una lesión muscular o miopatías, una afección del sistema nervioso periférico por una enfermedad de la neurona motora o de segunda neurona motora, y las lesiones radiculares o polineuropatías, y afecciones del sistema nervioso central en el caso de enfermedades de la médula espinal. Bien, la otra alteración es hipertonía. Aquí siempre va a ser por una lesión piramidal. Si es por lesión piramidal, esta hipertonía se va a llamar espasticidad, se lo dije al principio, y se define como una resistencia a los movimientos pasivos. Se acentúa a medida que se aumenta la velocidad del movimiento pasivo. Y el fenómeno de navaja es la forma de explorarlo. Vamos a tener estiramiento muscular en hipertonía con una brusca reducción de la resistencia ofrecida asociándose a contracción de los músculos antagonistas. ¿Qué significa esto? Como cuando uno está intentando sacar una cuchilla de la navaja y de repente la navaja se le va, ¿verdad? Eso mismo es la forma en cómo se exploran los músculos en hipertonía de tipo espasticidad, o es el fenómeno que ocasiona al explorarlo. Por ejemplo, con la prueba de Stewart-Holmes. Hay otro tipo de hipertonía, aquí no por lesión de la vía piramidal, sino extrapiramidal. ¿Se acuerdan aquellos ganglios basales de los que hablábamos, el caudado, el putamen, el globo pálido? Entonces, cuando la hipertonía es ocasionada por lesión extrapiramidal, se llama rigidez. Se manifiesta por la característica resistencia al estiramiento desde el inicio y persiste a lo largo de toda con igual intensidad. Es manifiesto cuanto más lento es el movimiento. Entonces, como ustedes pueden escuchar, aquí uno está tratando de hablar y el paciente está teniendo una resistencia, pero esta resistencia es desde el inicio, ¿verdad? Ocasionando un fenómeno que conocemos como el fenómeno de la rueda dentada, que es la sucesión de reducciones pequeñas y transitorias por la hipertonía. Y este fenómeno de la rueda dentada, o esta rigidez por hipertonía, por lesión extrapiramidal, su enfermedad emblema es la enfermedad de Parkinson. Bien, vamos a ver algunos comentarios para ir terminando. Debemos de vigilar que nuestro paciente durante la exploración no presente movimientos involuntarios, y si los presenta tenemos que anotar su localización, su frecuencia, su ritmo, su relación con la postura, actividad, emoción y otros. Dentro de los movimientos involuntarios que vamos a ver hoy tenemos los tics o fasciculaciones, el temblor, la corea, la tetosis y los balismos. Temblor, el temblor puede ser de reposo. Básicamente el ejemplo clásico de este temblor es el temblor de la enfermedad de Parkinson, que se conoce como al contar monedas. Destaca que es al reposo, disminuye o desaparece cuando se hacen movimientos voluntarios. Tenemos el temblor de intención. Este está ausente al reposo, solo aparece con la actividad y empeora cuando se acerca a un objetivo. Esto puede estarnos hablando de trastornos de vías cerebelosas como esclerosis múltiple. Y el temblor postural de acción o temblor benigno aparece cuando la parte afectada se mantiene activamente en una postura. Este, por ejemplo, es el temblor fino del hipertiroidismo, de la ansiedad, de la fatiga, y es conocido también como temblor esencial benigno. No tiene una implicación neurológica de forma. Los tics, evidentemente este es un dibujo, ¿verdad? Un fraude, pero es para ejemplificar cómo se pueden presentar los tics o cómo nuestros pacientes se pueden llegar quejando de movimientos breves, repetitivos, estereotipados y coordinados que aparecen en intervalos regulares. Los tics más frecuentes son pestañeos, gesticulación, encogimiento repetitivo de los hombros. Su causa normalmente es benigna, ansiedad o el consumo de fármacos como la fenotiazida. La tetosis son movimientos más lentos e implican torsión y contorsión con mayor amplitud. Afecta cara y extremidades distales, se asocia a menudo con espasticidad, es decir, lesión de la neurona motora, y la principal causa es parálisis cerebral. Ustedes pueden ver estos movimientos atetóticos, torsión, contorsión, principalmente en la parte más distal de la mano. La corea
Otro movimiento involuntario se define como sacudidas breves, rápidas, irregulares e imprevisibles, ¿verdad? Que aparecen en reposo y que interrumpen los movimientos coordinados normales. Rara vez se repiten, afectan cara, cabeza, antebrazos y manos. Y aquí tenemos dos enfermedades, la corea de Siedelman, que es una complicación de la fiebre reumática, y la corea de Huntington, ¿verdad? Y el balismo, que ya lo habíamos visto en la clase de neuroanatomía, es un movimiento involuntario de gran amplitud proximal, generalmente de las extremidades superiores, aunque a veces se comprometen las inferiores. Tiene la forma de un asta de molino. Cuando es unilateral se le conoce como hemibalismo y normalmente la lesión se está localizando en el núcleo subtalámico contralateral, es decir, por ejemplo, en este caso, la lesión sería en el núcleo subtalámico derecho o por infartos laculares del núcleo estriado o del tálamo contralateral. Y jóvenes, casi vamos terminando la materia, estamos a 2 clases de terminar la materia de nosología. Sé que por los inconvenientes de la pandemia la exploración se ve un poco corta. Estamos tratando de hacer las clases lo más completas posibles con videos para que puedan entenderlas. También se las voy a subir en PDF y quedo a sus órdenes en el foro por si hay alguna duda. Que Dios les bendiga.